Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación, nuestro Señor Jesucristo, esperándonos que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto. La enseñanza para hoy, para usted y para mí, es acercándonos a Dios, porque es importante que le busquemos. La cita bíblica está en Santiago capítulo 4, verso 8. Y la palabra nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto es una palabra escrita para usted y para mí, porque ciertamente por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la presencia del Señor. Pero Él en su misericordia nos hace un llamado y nos dice: acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Porque el Señor en su misericordia siempre está buscando lo que se había perdido. Cristo vino, el Hijo de Dios, a buscar lo que estaba perdido desde el huerto del Edén. Y ahora en esta escritura Él nos dice que nosotros como pecadores tenemos que limpiar nuestras manos. Con estas manos hacemos cosas que nos parecen bien y cosas que no están bien delante de Dios. Pero el Señor en su misericordia quiere que todos procedamos a un arrepentimiento genuino, que busquemos su rostro de todo corazón, que si invocamos su nombre, entonces entendamos que Él es nuestro Señor. Y si le decimos Señor a Cristo, tenemos que obedecer lo que Él nos dice. Porque es importante que escuchemos su voz, que guardemos sus palabras en nuestro corazón. ¿Y dónde vamos a buscar su palabra si no es en las Santas Escrituras? ¿Cómo vamos a conocer la manera en que tengo que acercarme a Dios? Y primeramente me exhorta y me dice: limpia tus manos. Haz lo bueno delante de mí. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Y dice aquí que el doble ánimo que hay en el hombre no es correcto. Una vez pensamos que podemos hacer las cosas rectamente delante de Dios y al día siguiente decimos: es muy difícil. Sin embargo, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su caminar. Cuando el hombre decide una cosa, la Escritura nos enseña que su palabra debe ser sí para las cosas correctas y no para aquellas cosas que son pecaminosas. Que tu hablar sea sí, sí y no, no. Porque lo que es de más, dice la Escritura, de mal procede. Y entonces tenemos que purificar nuestros corazones, quitar el doble ánimo y decirle al Señor: ven a mí. Me acerco con un corazón sincero ante el trono de la gracia, porque estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de verdad y de justicia que se manifiesta a través del Evangelio. Y vayamos nosotros a la Escritura que está en Hebreos capítulo 4 y nos dice lo siguiente, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia es ahorita cuando Cristo está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso,
e intercede por usted y por mí, diciendo que tenemos que ser ayudados, socorridos, que tenemos que encontrar la misericordia, porque si no tenemos la misericordia de Dios, entonces viene un juicio tremendo, el castigo eterno de nuestra alma. Pero Cristo murió para redimir y pagar el precio de cada alma, de cada hombre. Porque Él vino a salvarnos. Y esta salvación es por fe, es por gracia, para que nadie se gloríe queriendo obtener la salvación haciendo buenas obras. Porque solamente es por gracia a través de la cual nosotros recibimos esta salvación tan grande. Las obras, dice la Escritura, que Dios ya las preparó de antemano, las buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Entonces, si Dios ya las preparó, nosotros tenemos que vivir en esas buenas obras, andar en ellas, haciendo lo que es recto delante de los ojos del Señor, teniendo misericordia a nuestro prójimo, dándole amor a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los padres. Porque todo esto agrada al Señor. Porque el mandamiento de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que amamos a Dios, que no le vemos, entonces también debemos de amar a nuestro prójimo, que sí vemos. Porque todos fuimos creados a imagen y semejanza del Señor Jesús. Todos fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Y entonces, hablando de Cristo, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y estamos hablando de lo que está escrito en el capítulo 4 del libro de los Hebreos, verso 14. Tenemos que retener esa profesión. Nuestra profesión es ser llamados hijos de Dios. Nuestra profesión es que debemos de andar en las buenas obras, obras de justicia. Nuestra profesión es que tenemos que hacer de acuerdo a la fe que es en Cristo Jesús. Cuando habla de la profesión, habla de un trabajo, habla de una dedicación y de una vocación. Y la vocación que Cristo ha puesto entre nosotros es para salvación, para vida eterna. Porque ciertamente nosotros, obreros de su viña, somos. Trabajamos en la viña del Señor. Y Él nos va a dar un pago que es nuestro salario. La vida eterna, la salvación de nuestra alma, la edificación de nuestro espíritu y la redención de nuestro cuerpo. Porque este cuerpo ciertamente volverá a la tierra de donde fue tomado. Pero dice la Escritura que se siembra en corrupción, pero se eleva el cuerpo y es levantado incorruptible, a una herencia inmarcesible, la herencia de los santos, la salvación en Cristo Jesús, porque somos coherederos con Cristo, y Él es nuestro sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre en el trono de la gracia, intercediendo por usted y por mí. Este es el Evangelio. Esta es la palabra de vida. Este es el Espíritu Santo que nos guía en la verdad y en la justicia. Porque el Espíritu Santo es la verdad. Y entonces, mi amigo, mi hermano, nos dice:
acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque Él nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no pueda compadecerse de las debilidades que tenemos. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es el Hijo de Dios, el sumo sacerdote delante del Padre, Jesucristo de Nazaret, y que nos dio vida, y que nos ha edificado sobre la roca, y que nos ha dado el manantial de agua de vida, para que nuestro espíritu se vivifique, para que nuestro cuerpo sea prosperado en nuestra alma, sanado. Y en el Espíritu Santo de Dios recibimos esa grande bendición. Y este cuerpo lo recibe y venimos a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Y entonces dice aquí que tenemos que venir para que podamos alcanzar esta misericordia y hallar la gracia para un oportuno socorro. Porque ciertamente Dios socorrió al hombre, dándole las buenas nuevas de salvación, enriqueciéndolo, dándole la oportunidad del arrepentimiento genuino, reconociendo que Él es Dios y que envió a su Hijo Jesucristo para que podamos nosotros tener la oportunidad de ser redimidos y lavados con la preciosa sangre de Cristo que ciertamente fue derramada en la cruz del Calvario. Y este es el trono de la gracia, porque por fe somos salvos. Pero mi amigo, mi hermano, hay un trono de juicio. Y vamos a la Escritura. Este trono de juicio está estipulado para que el hombre entienda que si no nos arrepentimos, el Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 20, hablando del trono del juicio, del verso 11 en adelante, nos dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos. Huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, dice la Escritura. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay dos clases de libros delante del trono blanco, delante del trono del juicio. Los libros de los muertos, donde están escritas las obras de maldad, y el libro de la vida, donde está escrito el nombre de aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. No por obras, sino por gracia. Porque hablábamos del trono de la gracia, que tenemos que acercarnos confiadamente ahora que hay oportunidad. Pero va a llegar un tiempo, hermano, que el tiempo de la gracia se acaba y empieza el tiempo del juicio. Y entonces ya no nos vamos a acercar ante Dios para alcanzar misericordia, sino que el hombre se va a acercar a Dios, va a estar delante de Él para ser juzgado de acuerdo a las obras que hayan hecho. Y los que se van a acercar a Dios en ese tiempo van a ser los muertos, grandes y pequeños. Y entonces, mi amigo, mi hermano, Dios no quiere que comparezcamos ante un trono de juicio. Dios quiere que comparezcamos primeramente ante el trono de la gracia, que vengamos arrepentidos,
Porque ante el trono de la gracia hay arrepentimiento y oportunidad, oportuno socorro. Pero ante el trono del juicio solamente hay la muerte segunda. Y aquí dice mi amigo, mi hermano, que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El juicio sobre el hombre. Y dice, y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dos clases de libros. Los libros de las obras de los muertos grandes y pequeños, y el libro de la vida, donde están inscritos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque la Escritura nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted decide y yo decido ante qué trono queremos estar. Ante el trono de la gracia, en el tiempo de la gracia, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro para nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, o ante el trono del juicio, donde está Jesucristo de Nazaret, que juzgará a vivos y a muertos, a los muertos según sus obras y a los vivos que están inscritos en el libro de la vida, para vida eterna. Y sigue diciendo la Escritura, en el capítulo 21 de Apocalipsis, del verso 5 al verso 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Horrendo juicio se espera para aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Horrenda cosa espera para aquellos que no se han arrepentido. Pero mi amigo, mi hermano, Cristo no ha venido todavía por su iglesia, como algunos dicen que ya no va a venir, porque lo tienen por tardanza, sino que Cristo espera en su paciencia a que todos procedamos al arrepentimiento, para no perder las almas, porque todas las almas son de Dios. Pero mi amigo, mi hermano, hay una grande diferencia. Tenemos libre albedrío. Tomar la decisión que corresponda según el hombre en su decisión haga. Gracia por la fe o condenación por la incredulidad, por andar en caminos de pecado y de inmundicia. Cristo ya pagó por todo el pecado de la humanidad. Ya murió por nosotros. Solo espera que dejemos de pecar, que vengamos a Él, que tengamos en el corazón el ancla del alma, que es la palabra de Dios.
la palabra de fe que predicamos. Capítulo en Hebreos 6 nos habla de lo siguiente. Capítulo 11, en Hebreos, verso 6. Pero sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos con la convicción de aunque no lo veamos, Él está ahí. Es por fe, porque la fe agrada al Señor. Y cuando leíamos en Apocalipsis, el que venciere, le daré del agua de la fuente de vida al que venciere. ¿Y qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que vence al pecado? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Y tenemos que venir al conocimiento pleno de la verdad para saber qué es lo que vence al pecado. Y vayamos nosotros ahora al Evangelio en Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 4. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Es la fe que agrada a Dios, que nos lleva a la revelación de la justicia divina, que es Cristo Jesús, que nos da la victoria. Y en esta fe tenemos que permanecer con un solo ánimo en la decisión de aceptar la verdad, la gracia, la misericordia, el perdón. Porque si no lo hacemos de esta manera, no alcanzaremos misericordia. No tendremos la gracia del perdón. No tendremos delante de Dios la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a nuestro Creador. Mi amigo, mi hermano, la Escritura nos enseña en el capítulo 2 del libro de los Efesios la verdad inescrutable. Capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y entonces dice aquí, no por obras. O sea, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras ya las hizo Cristo y son buenas. Obras de justicia, en las cuales el hombre solamente tiene que caminar a través de ellas, haciendo lo recto delante de sus ojos. Porque todo está escrito. El justo por su fe vivirá. ¿Por qué el justo? Porque somos justificados por su sangre. Y por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Y la fe es un don de Dios. Y entonces tenemos que pedirle al Señor, perdóname, me arrepiento, guíame con tu Santo Espíritu.
por camino de verdad y de justicia. Enséñame tu verdad. Atesora en mí tu Santo Espíritu. Quiero atesorar en mi corazón tu palabra. Quiero poner mis oídos atentos a tu voz. Y entonces te llamaré Señor. Y tú serás mi Padre y yo seré tu Hijo. Solamente basta venir ante el Señor confiadamente, acercándonos con un corazón sincero, lleno de arrepentimiento, lleno de humildad y de mansedumbre. Mi amigo, mi hermano, esta es la verdad en la cual nosotros estamos fundados. Porque aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros a su tiempo y nos dio vida juntamente con Él. Y con Él también nos resucitó, dice asimismo, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ante el trono de la gracia, no ante el trono del juicio. Mi amigo, mi hermano, yo ruego por usted y ruego por mí, que la revelación de la palabra de Dios y del justo juicio de Dios venga a su corazón y nos haga entender a usted y a mí que nosotros tenemos que tener un Salvador delante del Dios viviente, al único y sabio Dios, al cual sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús sentado en el trono de la gracia, esperándonos con los brazos abiertos a que vengamos a Él arrepentidos y pidamos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo. Que Dios los guarde y los cuide. Este es tu programa Camino de Salvación. Y vengamos a Cristo. Sí. Amén.